Te doy la bienvenida. Estás viendo Humanamente, dudar para comprender. El día de hoy hablaremos de un tema que puede causar intriga si lo piensas un momento. ¿Te has preguntado alguna vez sobre la posibilidad de que una inteligencia artificial llegue a realizar funciones que, a lo largo de la historia de la humanidad, han sido llevadas a cabo por los individuos de nuestra especie? Teóricamente, las inteligencias artificiales están diseñadas para hacer más eficientes los procesos que pueden entorpecer por causa del error humano, o que pueden verse afectados de algún modo cuando los intereses particulares de los individuos se cruzan en el camino de dichos procesos. Así, por ejemplo, donde un ser humano podría verse tentado a transgredir la ley para satisfacer sus deseos personales, una máquina diseñada para respetar las leyes vigentes sin excepción alguna al tomar decisiones, no lo haría. Suena bien, ¿no? Al menos puedo imaginar algunos contextos en los que una máquina que tome decisiones siguiendo las leyes vigentes al pie de la letra parece algo conveniente, pero ¿sería realmente así? ¿Te parece algo deseable que hubiera una máquina como la que te describo, diseñada para decidir respetando las leyes vigentes sin excepción? ¿Tú qué opinas? Lo que más hace estallar mi mente cuando yo lo pienso es que esa pregunta nos lleva a otras, que suenan menos a película de ciencia ficción y que parecen estar mucho más relacionadas con nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿es deseable que los individuos de la especie humana respetemos todas las leyes vigentes al pie de la letra, sin excepciones? Al final del día, puede ser que las pasiones y deseos del ser humano nos lleven a tomar malas decisiones o a corromper las leyes. Pero también nos permiten ser empáticos con otros seres humanos, tratar de comprender sus motivos y, en esa medida, determinar qué es justo y qué no, qué es bueno y qué es malo. En otras palabras, parece que son también nuestros defectos y no solo nuestras virtudes los que nos hacen sujetos morales, es decir, sujetos capaces de decidir y actuar moralmente, discerniendo lo bueno de lo malo. Una máquina que tiene una programación fija, por capaz que sea de hacer cálculos impresionantes o de tomar decisiones basadas en la legislación vigente de algún país, ¿es un sujeto moral? ¿Puede discernir realmente lo bueno de lo malo o solo responder a su programación? Hay un concepto que está a la base de estas preguntas: agencia moral. Según la enciclopedia Stanford de Filosofía, la agencia se define como el ejercicio o la manifestación de la capacidad de actuar de algún ser. De modo que la agencia moral podríamos entenderla como el ejercicio o la manifestación de la capacidad de actuar bien o mal. Dicho de otro modo, solo podemos juzgar como buenas o malas las acciones de un agente moral, de alguien que actúa de acuerdo a los valores que se consideran buenos o malos. La pregunta entonces se convierte en la siguiente: ¿puede una inteligencia artificial ser considerada un agente moral? ¿Tienen agencia moral las máquinas diseñadas para tomar decisiones que, usualmente, tomamos los individuos humanos? En torno a estas preguntas, Isaac Asimov, quien fuera profesor de bioquímica en la Universidad de Boston, además autor de libros de ciencia ficción, planteó, en sus relatos sobre robots e inteligencia artificial, 3 leyes de la robótica que, aparentemente, garantizan que las máquinas inteligentes no infrinjan las normas morales de los seres humanos. Las 3 leyes de la robótica que podemos encontrar en varios de los libros de ciencia ficción de Asimov, como por ejemplo su colección de relatos titulada Yo Robot, son las siguientes. 1. Un robot no dañará a un ser humano ni, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe cumplir las órdenes que le den los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. 3. Un robot
debe proteger su propia existencia en la medida en que tal protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. En las novelas de Asimov, estas leyes son medidas de seguridad que se programan en el código que rige las acciones de los robots. Sin embargo, un conjunto de reglas como las anteriores serían suficientes para garantizarle agencia moral a las inteligencias artificiales. De hecho, los relatos que componen el libro llamado Yo Robot plantean una serie de situaciones que ponen a prueba la pregunta anterior, puesto que en ellos, los robots se ven inmiscuidos en circunstancias en las que, a pesar de cumplir las 3 leyes de la robótica que ya anunciamos, emergen problemas de carácter ético o moral. Más allá de la ficción, una de las preguntas que incita la literatura de Isaac Asimov es justamente la de si es posible dotar de agencia moral a la inteligencia artificial a través de una serie de normas cifradas dentro de la programación que rige a los robots y máquinas inteligentes. Esta pregunta puede parecernos poco relevante, pero en el presente en el que vivimos, donde hay de hecho empresas que están desarrollando inteligencias artificiales que, cada vez más, toman el lugar de los seres humanos en la toma y ejecución de decisiones, parece importante tenerla a la vista, ¿no crees? A mí me parece que, aunque hay tareas que pueden no conllevar problemas morales cuando las realiza un robot o una inteligencia artificial, no es así en todos los casos, ni siquiera en la mayoría, porque la mayor parte de las acciones humanas están relacionadas con la interacción social y la determinación de lo que es bueno o malo hacer en la vida social. Precisamente hoy, Luna y Emiliano se encontraron con una situación que ejemplifica cómo hay actividades humanas importantes, como la impartición de justicia, que no es tan fácil dejar en manos de las inteligencias artificiales. ¿O tú qué piensas? ¿Quién debe impartir justicia? Un punto a tomar en cuenta es lo que menciona en el siguiente video un magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación. ¡Comenzamos! En cambio, ahora cuando ya es juez y uno empieza a firmar las sentencias, de hacer un proceso penal, de hacer un juicio de amparo para dejar a alguien en la cárcel o sacarlo de la cárcel, que es igual de impactante para la vida de una persona, la responsabilidad viene a ser de uno propio, ¿no? Entonces son las cuestiones que a lo mejor no se ven tan de tras bambalinas, que pareciera ser muy fácil estar leyendo y firmando, pero tiene uno que estar pensando que detrás de cada expediente, detrás de cada número, que a veces son muy fríos, hay una persona que está en un sufrimiento a lo mejor mayor o menor, ¿no? ¿Emi? ¿Emi? Ah, ¿qué? Ah, hola, Lu. ¿Qué haces aquí? Pensé que te ibas a quedar en tu casa a escribir toda la tarde. Sí, ese era el plan. Pero es que mi mamá no dejaba de pedirme que la ayudara. Y normalmente no tengo problema. Pero ahorita no me dejaba concentrarme en lo que estoy escribiendo. ¿Y ahora sí me vas a decir qué escribes? Te oías muy misterioso por teléfono. Me quedé enchilado con lo del concurso sobre utopías. Así que estoy escribiendo un cuento que se me ocurrió sobre una sociedad en la que son las máquinas las que se encargan de impartir la justicia. Imagínate esto, un mundo donde cuando alguien es acusado de cometer un crimen, quienes los juzgan son los robots y máquinas con inteligencia artificial, en vez de seres humanos. ¿Y por qué se te ocurrió eso? Bueno, si no te interrumpo mucho. No te preocupes, Lu, ya estaba casi acabando el cuento, no pasa nada. ¿Te acuerdas de mi primo, el que vive en Ciudad de México? ¿El abogado? Ese mero. Pues estaba platicando el otro día con él, porque vino de visita ahora que fue puente, y me contó de un caso en el que los jueces declararon culpable al acusado sobre la base de evidencias poco claras y testimonios que no parecían del todo fiables. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Por qué nadie los detuvo? Pues, según me explica mi primo, los jueces existen justamente para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados a partir de su propio criterio. O sea, sí toman en cuenta las pruebas y los testimonios, pero al final son ellos los que toman la decisión según su propia consideración. Pero eso no está nada padre, porque puede ser que la sentencia sea injusta, que la persona no sea culpable realmente o que... Ay, ya no sé.
Me da cosa pensar en las posibles consecuencias de que alguien nada más por ser juez ya pueda decidir si soy culpable o no de algo. ¿Qué tal si sus prejuicios afectan su decisión? Lo mismo le dije yo a mi primo, pero me explicó que por un lado llegar a ser juez no es tan fácil. En teoría, pues se necesita mucha preparación y una carrera que dé constancia de que eres una persona digna del cargo. Alguien que no se deja manipular y que no va a juzgar según sus prejuicios o intereses personales. ¿Eso se puede? ¿Alguien de verdad puede juzgar a otros sin dejarse influenciar por sus prejuicios? ¿Y qué tal si el juez o la jueza está bajo amenaza? Por otro lado, mi primo me explicó también que no hay alternativa. Alguien tiene que determinar si la persona es o no culpable del delito del que se le acusa. Y a menos que se haya grabado a la persona con las manos en la masa, como se dice, no hay nada más que pruebas y testimonios. Así que el juez debe determinar según su criterio si son suficientes para declarar a la persona acusada culpable o no. O sea que la culpabilidad o la inocencia de alguien van a depender siempre del criterio de otra persona. Sí, al menos según el modo que tenemos actualmente de impartir justicia. Bueno, me dijo mi primo que hay países como Estados Unidos, donde puede ser no una sola persona la que determine la culpabilidad o inocencia, sino un grupo de ellas. Sí, el jurado, ¿no? Exacto. Igual son personas que se eligen por no tener relación con el caso y por ser consideradas íntegras y moralmente buenas, de modo que se reducen los riesgos que juzguen a la persona acusada según sus prejuicios o intereses. Bueno, en teoría. El caso es que la culpabilidad o la inocencia de una persona que fue acusada de un crimen depende enteramente de lo que crea otra persona o un grupo de ellas. Nunca me había puesto a pensar en eso y me hace sentir incómoda. A mí me pasa lo mismo. Por eso se me ocurrió este cuento que estoy escribiendo. En el universo en el que ocurre, la justicia no depende de lo que quiera otra persona, sino de estas máquinas con inteligencia artificial que por un lado observan todo lo que los seres humanos hacen, escuchan todo lo que dicen y con base en eso declaran la culpabilidad o inocencia de las personas que resultan acusadas de un delito. Entonces, en el mundo de tu cuento, son unos robots los que juegan el papel de jueces y para cumplir con esa función, tienen acceso a todo lo que los seres humanos hacen y dicen. Sí, exacto. ¿Qué pasa, Lu? Es que no estoy segura de que ese escenario de impartición de justicia me deje más tranquila que el que ya tenemos. ¿Por qué no? Es más eficiente y las decisiones ya no podrían verse afectadas por los prejuicios de las personas. Solo estarían determinadas por los hechos y por las leyes. Sí, eso lo entiendo, pero no sé, tiene algo que no me encanta, algo que me da más miedo todavía. Pensar que los prejuicios de otra persona pueden afectar una decisión de culpabilidad o inocencia, me asusta, pero pensar que sería una máquina quien tome la decisión, me aterra. Es que, mira, no creo que el problema se resuelva tan fácil. Ante ese panorama que planteas en tu cuento, me surgen otras preguntas. ¿Quién escribe las leyes? ¿Quién programa las máquinas? ¿Esa programación no se ve afectada por los prejuicios humanos? ¿Y las leyes tampoco? Oh, ya me hiciste dudar. Yo que estaba tan emocionado con mi cuento. Perdóneme, no era mi intención. De hecho, creo que está bien que lo estés escribiendo porque despierta estas dudas y eso es importante, ¿no? Piensa en estas últimas semanas, se nos han presentado un montón de dudas y eso nos ha ido ayudando a comprender mejor. No digo que no creo que el escenario que tu cuento presenta acabe con el miedo que como tú y yo, otras personas puedan sentir con respecto a la impartición de justicia, sino que más bien lo aumenta, aunque no estoy segura de por qué. Disculpen que me meta en su conversación, pero los estaba escuchando y no podía dejar de pensar en este libro que me dejaron a copiar el otro día. Me pareció tan interesante lo que pude leer de reojo que me hizo un juego para mí. Y creo que tiene algo que ver con lo que están diciendo. Pues ¿de qué se trata o qué, don Beto? Es un libro sobre ética. Lo escribió el filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Se titula Los dos problemas fundamentales de la ética. Suena interesante. En este libro, Schopenhauer plantea varias ideas relacionadas con la fundamentación de la ética, es decir, con qué es lo que hace que busquemos un actuar ético y que determina que algo sea o no sujeto de ser juzgado moralmente como bueno o malo.
Entre las ideas presentadas en el libro, destaca la importancia de la voluntad a la hora de determinar qué acciones son buenas y cuáles no. La voluntad, que es un concepto central en la filosofía de Schopenhauer, es clave para comprender la ética porque solo en la medida en que un acto responde a la voluntad de quien lo ejecuta puede ser juzgado como bueno o como malo. La voluntad por sí misma no es suficiente para determinar el valor moral de una acción, pero sí es indispensable para que dicha acción pueda llevar consigo algún valor moral. Una acción ejecutada sin voluntad, de manera automatizada o programada, no puede juzgarse por sí misma como buena ni como mala, según lo que plantea Schopenhauer en su libro. Este libro me recordó algo que leí una vez en una enciclopedia de filosofía sobre el concepto de agencia. Se supone que un agente es aquel que ejecuta una acción y la agencia es el despliegue de esa capacidad de ejecutar acciones. Supongo que, siguiendo lo que dice Schopenhauer, si no hay voluntad detrás de la ejecución de las acciones, el agente no es un agente moral. No puede ser juzgado como bueno o como malo por sí mismo. Y bueno, no sé si tenga que ver con lo que estaban discutiendo, pero si quieren les dejo las copias para que les den una revisada. Sí, muchas gracias. De algo puede servir. Bueno, tengo que seguir trabajando. Con permiso, jóvenes. Propio. ¿Crees que tenga algo que ver con lo que decías? Me suena que sí. Creo que al menos de ahí es de donde surge el miedo que me da pensar en un mundo como el que planteas en el cuento que estás escribiendo. Una máquina no tomaría las decisiones correctas por ser lo justo o lo que está bien o lo bueno, sino porque está programada para hacerlo. No sería su voluntad lo que la moviera a decidir, sino su programación. No es un agente moral. Pero sigo sin entender cuál es el problema. Al final, hacer las cosas mal o de manera corrupta también es resultado de ser un sujeto moral. ¿Qué importa que las decisiones no sean tomadas de manera voluntaria, mientras que sean las correctas, mientras que sea lo justo? Pero es que... ¿quién determina qué es justo y qué no? ¿La misma máquina? No, las leyes. Bueno, a ver, supongamos que las leyes están redactadas de la manera más objetiva y que no responden a los prejuicios e intereses de unos cuantos individuos. Aún así, Emi, ¿nunca tienen excepciones? ¿Cómo? ¿Excepciones? Sí, excepciones. Imagínate que fueras tan pobre que no pudieras conseguir ni siquiera lo mínimo para vivir bien. Ni ropa, ni casa, ni comida. Imagínate que no consigues trabajo porque tu imagen hace que te rechacen de todos lados y que nadie confía en ti porque vives en la calle. Y entonces, un día, con el estómago vacío y doliéndote de hambre y tus fuerzas ya muy debilitadas por la falta de alimento, ves a una persona salir de una panadería con un montón de pan, tanto que tiene que dejar una de las canastas que lleva en el piso para acomodar todo en su vehículo. En ese momento, la persona no te está viendo, así que, como ya no puedes más, te acercas sin que te vea y tomas 2 panes de la canasta que dejó en el suelo. Pero cuando estás por ir a comértelos a donde no te vean, la persona se da la vuelta y te agarra con las manos en la masa, y además te tienen grabado en la cámara de seguridad de la panadería. La persona, muy enojada, llama a la policía y te llevan por robo. ¿No te gustaría que quien juzgara tu caso y determinara si eres o no culpable y el castigo que se te impondrá fuera capaz de comprender lo que es el hambre, la desnutrición y la desesperación de vivir en la absoluta pobreza y que nadie te dé trabajo y ser flexible con respecto a tu sentencia? Supongo que sí. Pero quizá la solución sería programar en el código de los jueces robot las... ¿En serio? ¿Qué? Amy, ¿de veras crees que es humanamente posible programar una computadora para que reconozca y entienda todos los casos excepcionales que podrían hacer que un crimen sea menos grave? Pues... ¿Todos? No, bueno, no. Tienes razón. No creo que sea posible programar una computadora para considerar todos los posibles casos de excepción. Sobre todo porque muchas veces parece que lo que nos permite entender las excepciones es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Y una máquina no parece poder ponerse en los zapatos de un ser humano, por más inteligentes que sea o por mejor programada que esté. Claro, porque no sienten, no pasan hambre, no tienen deseos, emociones, intereses ni voluntad.
no son agentes morales. Como decía el encargado hace un momento. ¿Qué pasa? Nada. Solo pensé que es curioso cómo justo lo que parecía hacer que las máquinas fueran mejores para impartir justicia es lo que las hace poco conveniente para lo mismo. Porque justo al no padecer todo lo que padecemos los seres humanos, pues no tienen los obstáculos que tenemos nosotros para ser objetivos y no dejarnos llevar por nuestros prejuicios, ¿cierto? Pero tampoco tienen lo que se necesita para comprender las circunstancias de cada situación y no juzgar de manera inflexible. No tienen... ¿Humanidad? Sí, supongo que es eso. Y por eso te da más miedo, Lu. Al final, me parece que hay que encontrar mejores maneras de combatir la corrupción y la falta de objetividad de parte de quienes imparten justicia, sin trasladar esa función a algo que no sea humano y que no pueda ni siquiera comprender lo que es serlo. Sí, capacitación, exámenes psicológicos, consecuencias si juzgan injustamente, no sé. Pero que quienes impartan justicia sean siempre agentes morales, personas que puedan tomar decisiones voluntariamente, que puedan tomar en cuenta las circunstancias de cada caso y no solamente seguir la ley y ya. Gracias, Lu. ¿Por qué? Pues me ayudaste a mejorar mi cuento. Yo lo estaba escribiendo para proponer un mejor modelo de impartición de justicia. Pero ahora pienso que tengo que cambiar un poco el final, para que más bien refleje la importancia de que seamos los humanos quienes nos juzguemos entre nosotros, de la manera más objetiva y preparada posible, de la manera más apegada a la ley que sea pertinente, pero también de la manera más humana. Muchas gracias, Lu. Me da gusto, Emi. Léelo, en lo que yo cambio mis cosas. Ay, sí, ¿dónde te... Yo hoy me di cuenta de que por mucho que me asusta pensar en que si alguna vez soy juzgada, el resultado de ese juicio dependa más de la voluntad de alguien más que de los hechos. Me asusta mucho más pensar que lo que me juzgue sea una máquina, que aunque tenga todos los datos correctos, no pueda considerar mis circunstancias particulares a la hora de determinar si soy inocente o culpable, o a la hora de decidir qué castigo me corresponde. Para mí se volvió clara que la ley no puede ser todo lo que se tome en consideración a la hora de juzgar a una persona, aun cuando de hecho haya cometido un crimen, porque hay muchas circunstancias alrededor de cada acto que pueden significar excepciones a las leyes, y que, como dice Luna, deberían tomarse en consideración a la hora de juzgar. Creo que ambos estamos de acuerdo en que consideramos importante que quien imparta justicia sea siempre un agente moral. Es decir, alguien que tome decisiones por voluntad propia y que esté sujeto también a que esas decisiones sean juzgadas moralmente como buenas o malas. Hoy, Luna y Emiliano utilizaron la técnica llamada ejercicio de la crítica. En particular, con las aplicaciones llamadas juicio, producción de discursos y controversia. Primero, ante la historia del caso en que un acusado fue declarado culpable de manera injusta, o al menos poco objetiva, Luna y Emiliano ejercieron su capacidad de juicio en la medida en que trataron de discernir si eso es algo deseable dentro de un sistema de justicia o no. También podemos ver un uso de esta aplicación cuando Luna juzga el planteamiento utópico que presenta Emiliano en el cuento que está escribiendo. Un ejemplo de producción de discursos lo tenemos en el cuento que Emiliano está escribiendo, donde intenta articular sus ideas sobre cómo debería estar diseñado un sistema ideal de justicia. Otro más está en el caso imaginario que Luna le presenta a Emiliano para hacerle notar la importancia de que quien imparta justicia sea capaz de tomar en consideración las circunstancias caso por caso para determinar si alguno merece ser considerado una excepción a la ley. Finalmente, podemos ver la controversia cuando Luna y Emiliano discuten sobre la pertinencia de la propuesta que Emiliano hace en su cuento sobre un mundo donde la justicia es impartida por inteligencias artificiales. Luna no está de acuerdo en que esa propuesta solucione el problema inicial y se lo hace ver a Emiliano. En las siguientes semanas seguiremos viendo qué problemas relacionados con las humanidades se les presentarán a Luna y Emiliano y cómo es que logran resolverlos. Mientras tanto, ¿tú qué crees de las conclusiones a las que llegaron ellos hoy?
¿estás de acuerdo en que quien imparta justicia debe ser siempre un agente moral? ¿O preferirías vivir en un mundo como la utopía que Emiliano quería plantear originalmente en su cuento, en la que toda justicia era impartida por máquinas con inteligencias artificiales que solo basaran sus decisiones en las leyes y en los hechos? ¿Cómo crees que sería vivir en una sociedad así? Tristemente, hemos llegado al final de nuestro programa, al menos por ahora, pero recuerda que puedes visitarnos en jovenesencasa.cep.gov.mx y también puedes unirte a nuestra comunidad de Facebook buscando Jóvenes en Casa. Si más adelante quieres volver a ver algún programa previo o ver alguno que te hayas perdido, búscanos en YouTube. Esto fue Humanamente, dudar para comprender. Hasta la próxima.